El hecho de quedarse sin helio, de disminuir el helio, puede generar lo que se llama un quench. ¿Qué es un quench? Un quench es lo siguiente. Tengo helio líquido. Se empieza a evaporar. Cuando se evapora, entra en otra cápsula donde está todo el gas de helio. ¿Sí? Pero si yo no controlo, se sigue evaporando, ese gas que está en la otra cápsula en un momento determinado va a ejercer una presión tan grande como el vapor de agua en la pava. La tapa de la pava empieza a hacer esto. Bueno, el resonador no tiene una tapa de pava, sino que lo que tiene es lo que se llama una cabeza enfriadora. Y la cabeza enfriadora tiene una válvula. Ante el aumento de la presión de ese gas, se abre la válvula y hace. ¿Qué quiere decir eso? Quench. ¿Qué es un quench? La eliminación del helio a la superficie. La eliminación del helio a la superficie. ¿Es frecuente? No. Es más, no se debe, o sea, hay que tratar de evitar que ocurra un quench. ¿Cómo se evita? Se evita controlando. Se evita, si yo estoy trabajando en un resonador y yo veo que está perdiendo mucho helio, llamo urgente, primero al dueño para avisarle que va a tener que cargar helio. Segundo, a los ingenieros, porque son los ingenieros los que tienen que ver. ¿Qué pasa si, porque es frecuente también que la cabeza enfriadora, la cabeza por donde ingresa y se mantiene el helio, se gastó? No porque trabaje, simplemente por el tiempo. Tienen juntas que se gastan, entonces hay que cambiar esas juntas. Pero eso nosotros como técnicos no es nuestro trabajo. Aparte de que no es nuestro trabajo, no lo sabemos hacer. Los únicos que manejan eso son los ingenieros. Porque tenemos que estar atentos al consumo de helio seguro. ¿Me entienden? Bien. Eso es un quench. Eso es cuidar el helio. En algunas oportunidades algunos me dijeron, pero ¿qué pasa si existe una pérdida de helio y va hacia el paciente? ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque se rompió una cañería, una tubería que maneja el helio. Puede pasar. ¿Va a matar al paciente? En realidad el helio no lo va a matar. ¿Pero qué es lo que le va a producir? Indirectamente, sí. ¿Por qué? El helio es un gas que ocupa un espacio, ocupa un lugar. El paciente está acostado, no le di bola al paciente, me fui a tomar mate, se pinchó la cañería, el helio se forma una nube, que se transforma como una nube, y esa nube ocupa un espacio. Por lo tanto, el paciente, por más que haga, no va a respirar oxígeno, nada. ¿Por qué? Porque la nube la tiene ahí y se va a morir asfixiado. Pero realmente no hay prácticamente ese tipo de accidentes. Los accidentes más frecuentes son otros. El quench es el que más frecuentemente se produce. Pero matar a un paciente con una pérdida de helio, por lo menos que yo lo haya visto aunque sea en internet, que yo me acuerde, no. ¿Sí? Pero bien, conclusión. Chicos, ustedes van a ser técnicos de resonancia al margen de que uno tiene que saber planificar, saber anatomía, saber tal cosa. Parece una pavada, pero lo del helio es muy importante. ¿Estamos? En los equipos de bajo campo, 0.23 teta y algunos 0.5 que son abiertos, no hay helio. No hay helio. Entonces no tengo nada que controlar. Solamente la temperatura. Pero en los equipos superconductivos sí tengo que controlar el helio. La carga de helio, por suerte, ha ido modificando muchísimo los equipos. ¿Qué quiere decir muchísimo? Hace 20 años se perdía un promedio de 3 litros por día, o el 3% por día. Hoy en día se pierde teóricamente en algunos equipos 3% cada 6 meses. Si es que todo funciona bien. Si hay algo que no está funcionando bien, se pierde mucho helio.
Cuando yo hablo de service, estoy hablando de que el resonador de bajo campo no tiene service porque no tiene helio. No es que lo tiene que venir a ver frecuentemente ni nada por eso. El que tiene service es el que tiene helio, aquellos equipos superconductivos que necesitan un ingeniero visualice. ¿Entienden? De hecho, a veces tenemos problemas y lo primero que te dice el ingeniero te dice: pasame la presión que tenemos en la cabeza enfriadora, pasame la presión de la cantidad de helio que tenemos. Son varios datos que nos piden los ingenieros y nosotros tenemos que pasar para que ellos vean si hay algo que está funcionando mal. Por decirles una pavada, la cabeza enfriadora no está trabajando como tiene que trabajar. Eso se van a dar cuenta cuando existe un aumento de la presión en la cabeza, una disminución del helio. Eso deciden los ingenieros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decir: tengo tanto helio ayer, tanto helio antes de ayer y hoy tal cantidad. Después del resto se encarga los ingenieros. Eso quiere decir el service. El service, vuelvo a repetir, vas a tener, si tenés que cargar helio, vas a tener que un gasto, el dueño va a tener un gasto de entre $15.000 y $20.000 cada, depende de los equipos, pero cada 3 meses o cada 6 meses. Hace muy poco vino un ingeniero de Philips y me comenta que ahora desarrollaron un equipo que ya no tiene 1.000 litros de helio, creo que tiene 9 litros de helio, de 7 a 9 litros de helio, y no necesita recargarse. O sea que solucionaron del vamos un gran problema que era el helio. Hoy en día cualquier clínica o alguien quiere comprar un resonador, lo primero que va a querer comprar es ese. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún tipo de gasto. Parece una pavada, pero el gasto del helio es terrible, más si entran a funcionar mal las cosas. Bien, ¿entendieron lo del campo magnético superconductivo y el campo magnético de bajo? ¿Sí? Bien. El superconductivo también tiene una manera de recuperar el helio que se va perdiendo todos los días. Perder se va a perder, pero se recupera. ¿De qué manera? Yo les dije recién, tengo el bobinado, está en una cápsula que está con helio, sumergida en helio. Ese bobinado me permite generar el campo magnético. Durante las 24 horas, ese helio trabaja porque de acuerdo a las secuencias necesitan que trabaje el campo magnético. Entonces, el helio se evapora y pasa a otra cápsula, donde en la segunda cápsula vamos a tener gas. No hay helio líquido, hay gas. ¿Hasta ahí me siguen? Que en el magneto hay dos cápsulas, una que contiene helio líquido donde están los bobinados, la otra que es una cápsula de recuperación de helio, lo único que va a tener es gas. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. A ver, nos desconectemos un poquito. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si yo al vapor de agua lo paso por una tubería y a la tubería le enfrío? Cuando salga, ¿qué va a salir? ¿Agua o vapor? Se condensa, no, sería al revés, el efecto de líquido pasó a gaseoso, el agua. Lo voy a servir, pasó a vapor. Luego lo pongo en una cañería y enfrío la cañería. ¿Y qué voy a tener? El vapor va a terminar en agua. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Con el helio pasa exactamente lo mismo. Vamos a tener un dispositivo que se llama chiller. ¿Qué es el chiller? El chiller es un dispositivo que se encarga de enfriar el gas del helio. De enfriar el gas del helio. De esa manera lo pasamos de gaseoso otra vez a helio líquido. Otra vez a helio líquido. Pero no está dentro de la cápsula. No está dentro de la cápsula. Ese helio líquido lo mandamos a un compresor.
a un compresor. Después igual creo que tengo las imágenes. Vamos a mandar a un compresor y ese compresor va a inyectar de nuevo el helio líquido dentro del magneto. Pero si ustedes ingresan a la sala donde se atiende al paciente, ustedes van a escuchar tuc, 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 permanentemente. Ese es el compresor. ¿Qué está haciendo el compresor? El helio líquido se transformó en gaseoso. Pasó por el chiller. Se volvió a transformar en líquido. El compresor tuc, 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 lo vuelve a meter en el magneto. Por eso es que se pierde muy poco hoy en día. Antes directamente se volatilizaba. Hoy en día se pierde muy poco. Y entonces acá aparece una nueva palabra, chiller. Chiller van a tener en tomografía, van a tener en resonancia. Ahora, el chiller es un dispositivo que consiste en una circulación de agua y en muchos lugares directamente tiene un aire acondicionado que se encarga de enfriar el vapor, lo enfría y sale líquido, transforma, ¿entienden? Y lo vuelve a introducir. ¿Qué es lo que sucede? Antes nosotros los viejos técnicos ni nos dábamos cuenta si estaba funcionando o no el chiller. ¿Por qué? Porque nos volcábamos al paciente. Pero ¿qué pasaba? Se perdía mucho helio porque nadie estaba controlando el chiller. ¿Qué hicieron los ingenieros? Ahora, por ejemplo, si no funciona el chiller, no va a escanear. Si no funciona el chiller, no va a escanear. Y si está funcionando mal el chiller, les va a aparecer una instrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Controlar el chiller. Ustedes van a decir, bueno, pero a mí, yo lo que quiero es aprender resonancia. A mí no me interesa saber qué es esto de los campos magnéticos. Yo quiero ver cerebro, quiero ver cómo estudiamos una epilepsia. Sí, es verdad. Pero lamentablemente para poder llegar a eso tenemos que tener el cuidado del equipo. Si yo no cuido el equipo, si yo no sé lo que estoy manejando, ¿cómo puedo llegar a hacer un estudio? Ejemplo. Recién les hablé de resonadores abiertos, resonadores de 0 a 23 tesla, 0 a 3 tesla. De acuerdo al campo magnético, me limita en los estudios que voy a hacer. Por ejemplo, en un 0 a 23 tesla no puedo hacer una colangioresonancia. No puedo hacer. ¿Por qué no puedo hacer? Porque yo necesito dar mucha potencia, mucha energía para poder recibir energía. Tener un bajo campo, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de la clase anterior? Yo les dije, mi protoncito precesa 0 a 23 tesla. Tesla y medio. Y 3 teslas tenemos más energía. ¿Qué es lo que sucede? Cuanto más energía le doy al protón, yo puedo obtener más valor numérico del protón. Por lo tanto, en un 3 teslas voy a poder hacer todo y de todo. El 0 a 23 me limita porque no puedo hacer cierto tipo de estudios. Difusión, perfusión, ni hablar de resonancias cardíacas, ni hablar de resonancias mamarias. En un 0 a 23 teslas, en un 0,5 también rodilla, columna o todo osteoarticular puedo hacer. Muñeca, mano y tobillo se hace un poquito difícil porque necesitamos mucha resolución. Son ligamentos muy finitos que a veces no se pueden llegar a ver. Pero cuando tengo ese tipo de limitaciones, también tengo que saber qué es lo que puedo buscar o qué es lo que voy a buscar. Si ustedes están trabajando en un resonador de 0,23 tesla y la secretaria le dice, che, mirá, me están pidiendo una uroresonancia, ¿podemos hacerla? No podemos hacerla. Ojo, los que venden los equipos te traen unas imágenes impresionantes que los dueños compran, porque muchos no tienen la más pálida idea de lo que es resonancia. Entonces viene el vendedor y te dice, mira, con este equipo hacemos estas colangios.
esta uroresonancia. Bárbaro, me ha pasado a mí estar en un centro de diagnóstico que teníamos un 0,5, vinieron a vender un 0,23 y el dueño compró. Entonces cuando nos viene el técnico de aplicaciones, nos dice, mirá, esto se hace así, T1, esto es un cerebro, una columna, que esto es lo otro. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos las colangias? No, colangia no. No, pero vos trajiste la foto donde está angio, donde está la colangio. Sí, pero para hacer esta colangio necesitas escanearlo por lo menos 40 minutos, una hora, una sola secuencia. No es redituable. Y tampoco tiene el valor, porque tiene mucho software. Conclusión. El campo magnético me da las limitaciones. Yo no puedo hacer. Hay muchos pacientes que sufren de claustrofobia y te dicen, pero ¿por qué no me puedo hacer una uroresonancia en un abierto? Porque no da el campo magnético. La potencia del campo magnético no nos permite hacer ese tipo de estudios. ¿Estamos? Fíjense que este es cómo se está montando el resonador. La jaula de Faraday, la sala. ¿Ven acá la chimenea esta? Esa chimenea está por encima del magneto y sirve para lo que se llama, por lo que dijimos hace rato, el quench. Por ahí sale el helio. No, vuelvo a repetir, un quench no es lo normal, no es lo frecuente. Las aberturas como estas, por ejemplo, ¿para qué son? También tienen una especie de malla que cierra la jaula de Faraday. Está todo completamente cerrado. Nosotros tenemos que entender que el sistema de trabajo en resonancia magnética es un sistema que experimentalmente ya fue recontra evaluado. Ahora, para poder trabajar como realmente dicen los ingenieros, cuando nosotros cerramos la puerta del resonador, en su interior, en el interior de la sala de resonancia, se produce una presurización similar a la del avión. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del momento que se cierra la puerta, en la habitación hay una determinada presión atmosférica que permiten que los protones precesen, giren, entreguen energía, todo siempre a la misma velocidad, a la misma frecuencia. ¿Qué pasa si yo abro la puerta? Van a pasar dos cosas. Una, que van a entrar las ondas de radiofrecuencia. Otra, modifico la presión del ambiente. Y eso va a modificar en la señal. Los resonadores de hoy en día prácticamente no lo tienen. Pero eso no quiere decir que ustedes el día de mañana puedan ir a trabajar a un resonador viejo de hace 15 años, de hace 20 años. ¿Existen esos resonadores? Existen, se utilizan mucho. Y a veces lo que hacen las empresas es lo siguiente. Yo tengo un resonador de hace 20 años, quiero cambiar uno nuevo. Le digo al ingeniero, bueno, vendeme este y tráeme otro. El ingeniero lo vende, pero ¿dónde lo vende? Lo vende al interior. Pero no estoy hablando a Jujuy. Lo vende a Luján, a 9 de julio, son lugares relativamente cerca, donde meten un resonador que ya está recontra usado, pero bueno, por el precio les conviene y eso por lo menos tiene resonancia. Entonces, lo llevo. Me ha pasado técnicos que, por ejemplo, me llaman y me dicen, profe, mire, tengo este resonador que no sé qué es lo que le está pasando, porque pasaba lo siguiente, no escaneaba y le decía que la entrada de aire era insuficiente. Claro, la técnica pensaba que era el aire acondicionado. No, estas aberturas que yo estoy marcando con una flecha es lo que se llama la presurización. Entra y sale la misma cantidad de aire permanentemente. ¿Para qué? Para mantener una presión atmosférica igual. Como son rejillas tipo mosquiteros, se llenaron de polvo, se llenaron de pelusa. Entonces no entraba y no tenía la misma presión. Por eso es que no lo escaneaba. Hoy en día creo que ya no vienen con esta rejilla. Pero sí existen y puede ser que ustedes puedan llegar a verlas. Bien, acá tenemos un magneto con un paciente. ¿Sí?
Fíjense, esta punta en realidad es toda una bobina que está alrededor del paciente. Eso se denomina bobina transmisora. Cuando nosotros veamos un magneto, el paciente está acostadito, las paredes que están en contacto con el paciente, detrás de ese acrílico, detrás de ese plástico, la primera bobina que vamos a encontrar se llama bobina emisora y receptora de radiofrecuencia. Esa es la bobina que emite ondas de radiofrecuencia y también puede recibir ondas de radiofrecuencia, porque no todas las bobinas son emisoras y receptoras, únicamente la body coil se llama, ¿sí? Body coil, en muchos lugares se llaman Q-body, depende también de la fábrica del equipo. Fíjense, esta es la body coil y tenemos toda una línea así que se llaman bobinas magnéticas de gradientes. Bobinas de gradiente. ¿Qué es una bobina de gradiente? ¿Para qué sirve la bobina de gradiente? ¿Las vamos a usar? ¿No las vamos a usar? Bien. Ustedes saben que ustedes saben bien que una computadora no sabe nada. Es así. La computadora trabaja de acuerdo a la información que nosotros le damos. Si nosotros no le damos información, la computadora no sabe nada. ¿O no es así? La computadora no piensa, eso que se está pensando mentira. Lo único que está haciendo es tratar de buscar para poder relacionar, pero no está pensando. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, vamos a suponer, el campo magnético es desde acá hasta la puerta, ¿verdad? Hasta la pared. Mi protón está acá, está precesando, ¿sí? Está precesando. Mi otro protón que está acá también es un protón de hidrógeno. Está procesando a la misma frecuencia y la misma velocidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Entonces dígame ahora, el campo magnético es homogéneo, es igual allá que acá. Por eso procesan los dos a la misma velocidad. ¿Cómo hace la computadora para saber cuál es cuál? ¿Cuál es la derecha? ¿Cuál es la izquierda? ¿Cómo hace la computadora? No tiene manera. ¿Por qué no tiene manera? Porque el campo magnético es homogéneo. Los dos protones procesan a la misma frecuencia. Para la computadora leer aquel y leer la energía de este es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Dijeron lo siguiente: vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una bobina de radiofrecuencia que va a generar un campo magnético pequeño, pero en forma cónica, de manera tal que a mí me permita identificar. Es decir, al campo magnético grande se le agrega otro pequeño campo magnético donde este protón va a procesar distinto a este otro protón. Y yo lo voy a poder reconocer. Ah, este es el de la derecha y este es el de la izquierda. Conclusión: las bobinas de gradientes sirven para identificar la ubicación de los protones. Si yo no tuviese bobinas de gradientes, no podría reconocer cuál es derecha, cuál es izquierda, cuál es anterior y posterior, cuál es fit-heel o cráneo caudal. No podría reconocerlo. ¿Qué es lo que me permite a mí reconocer la ubicación? Es la bobina de gradientes. Pregunta de examen: ¿qué es la bobina de gradientes? Sirve para reconocer la ubicación del protón. Izquierda, derecha, anterior y posterior y cráneo caudal. Conclusión: vamos a tener en total 6 bobinas de gradientes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Tengo que reconocer cráneo caudal.
derecha, izquierda, anterior y posterior. ¿Entienden? Voy a tener por cada dirección dos bobinas. Es la única manera de reconocer los protones, porque si no, vuelvo a repetir, las computadoras no saben cuál es izquierda, no saben cuál es derecha. Lo único que se hizo fue no mezclar, nada más. Pero ellos no saben, entonces para poder diferenciar tienen que tener valores de lectura distintos. ¿Estamos? Al campo magnético general grande se le agregó un pequeño campo en forma cónica. Vuelvo a repetir, un pequeño campo en forma cónica. Y eso hace que este protoncito precese así y este otro protoncito precese más rápido. Por lo tanto, por la diferencia de precisión, la computadora sabe cuál es derecha y cuál es izquierda. Lo mismo pasa acá. Este protoncito va a precesar así y el de atrás va a precesar más fuerte. ¿Entienden? Por eso sirve la bobina de gradientes nada más que para ubicar. Yo tengo imán superconductor. Todo esto es un bobinado. Ese es el bobinado que está sumergido en helio. Por lo tanto, ya tengo una bobina. Otra bobina. Las bobinas de gradiente. Otra bobina. La bobina emisora. Conclusión. Si yo veo así a grandes rasgos, yo tengo tres bobinas. Campo magnético, bobinas de gradientes y bobina emisora. Pero si yo soy más meticuloso y pregunto, por ejemplo, en total, ¿cuántas bobinas tenemos en el campo magnético? Tenemos 6 nada más, que son las de gradientes. La de campo magnético y la bobina emisora y receptora. Conclusión, 8 bobinas. ¿Estamos? ¿Ven las diferencias? Cada una tiene su función, totalmente distinta a la otra. La que genera el gran campo magnético, la que hace que el campo magnético no sea homogéneo, ¿sí? Y la que emite ondas de radiofrecuencia y recibe. Escucha. Esa es emisora y cuando escucha es receptor. El resonador superconductivo contiene helio y tiene la Q-body. El resonador de bajo campo no tiene helio, no tiene servicio y no tiene body coil. No tiene bobina emisora y receptor. ¿Hasta ahí estamos bien? Vale. ¿Qué nos sucede con un resonador 1.5? Yo dije que tenemos la Q-body, la bobina de cuerpo, que en el momento que yo le digo al generador de radiofrecuencia, Flaco, mandame 60 MHz. La bobina de cuerpo, la que está así, pegadita al cuerpo, empieza, emite ondas de radiofrecuencia. Vamos a suponer que yo tengo que estudiar un cerebro. Esta es una bobina de cerebro. Esta es una bobina neurovascular. Esta bobina y esta, más que bobinas, en muchas bibliografías las van a utilizar como antenas. Antenas. ¿Y qué quiere decir antenas? Quiere decir lo siguiente. Con la Q-body, en el resonador superconductivo, con la Q-body, emito. Pero si voy a estudiar un cerebro, le pongo al paciente esa pajarerita, y cuando deja de emitir ruidos, los protones emiten energía. La pajarerita está muy cerca del cerebro, entonces los protones emiten energía y ya la bobina o la antena lee la información. Esa información va a la computadora y con esa información se va a armar la imagen. ¿Puedo hacer un cerebro, estudiar un cerebro sin la bobina de cerebro? Sin esto, nada más que con la Q-body que está, sí, puedo hacerla. ¿Cuál es la diferencia? Que va a salir horrible. ¿Pero por qué va a salir horrible? La energía de mi protón de la oreja o de los ventrículos laterales, el protoncito está procesando, la energía tiene que tener tanta energía como para que llegue hasta la bobina
de cuerpo. Tiene que tener mucha energía. En cambio la otra, como está pegadita, apenas sale la información, recibe la información y arma la imagen. Conclusión. Para estudiar cualquier estructura anatómica, voy a utilizar antenas o bobinas receptoras. Empiezan a aparecer los otros elementos con los que vamos a trabajar en resonancia. ¿Cuáles son? Ejemplo. Bobina de cabeza, bobina de rodilla, bobina neurovascular, bobinas de superficie, bobina de hombro, bobina de columna, bobina de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener distintos tipos de antenas para poder leer la información que me va a enviar el cuerpo humano. Yo lo voy a excitar. ¿Con quién lo voy a excitar? Ojo, por ahora estoy hablando nada más que con el resonador de un Tesla y medio, un superconductor. ¿Con quién voy a excitar? Con la tuboide. ¿Y con quién leo la información que devuelve? Con estas bobinas, de acuerdo a la estructura anatómica que estoy estudiando. Voy a hacer una rodilla, utilizo esta bobina. ¿Cómo se coloca? Se destapa, se abre la tapa, se coloca la rodilla, se coloca la tapa, se pone el velcro, los ganchitos. La rodilla entra justo acá, entonces yo, apenas sale la señal de la rodilla, los protones de la rodilla emiten, apenas sale, leo la información. Ahora, la calidad de una imagen va a depender qué bobina voy a utilizar. Por suerte, nosotros los argentinos, o mejor dicho, ese clásico verso que dice, lo atamos con alambre, lo atamos, es clásico. ¿Por qué? Porque yo acá con una bobina puedo hacer un montón de regiones anatómicas.